Artículo 245. Se garantizan diversos derechos a los VPU adheridos al RIGI, incluyendo la plena disponibilidad sobre los productos del proyecto, la disponibilidad de activos e inversiones sin riesgo de confiscación o expropiación, el derecho a la operación continuada del proyecto, el acceso sin restricciones al mercado de cambios para el pago de utilidades, dividendos e intereses, y el acceso irrestricto a la justicia y otros remedios legales para la defensa de sus derechos relacionados con el proyecto. Artículo 246. Los VPU adheridos al RIGI gozarán en lo que respecta a sus proyectos de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria, consistente en que los incentivos otorgados en los capítulos 4 y V del presente título no podrán ser afectados ni por la derogación de la presente ley ni por la creación de normativa tributaria, aduanera o cambiaria respectivamente más gravosa o restrictiva que las que se encuentran contempladas en el RIGI. La estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria prevista en el presente, junto con la estabilidad regulatoria prevista en el presente artículo, tendrá vigencia durante los 30 años siguientes de la fecha de adhesión. A partir de los ejercicios fiscales inmediatos siguientes al vencimiento de dicho plazo, resultará de aplicación el régimen general regulatorio, tributario, aduanero y cambiario. La autoridad de aplicación podrá disponer que la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria que gozarán los VPU adheridos al RIGI cuyos proyectos sean declarados de exportación estratégica de largo plazo y que se ejecuten en etapas sucesivas, se extienda hasta los 30 años posteriores a la fecha estimada de puesta en marcha de cada etapa del proyecto, siempre que la primera etapa cumpla con los compromisos mínimos de inversión previstos en el inciso A del artículo 217. Las fechas estimadas de puesta en marcha de cada etapa del proyecto y de finalización de vigencia de la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria de cada etapa del proyecto, deberán constar en el acto administrativo que apruebe la solicitud de adhesión y el plan de inversión, y en ningún caso la estabilidad de las etapas sucesivas se extenderá más allá de 30 años contados desde cumplido el 10º año de la puesta en marcha de la primera etapa del proyecto. Artículo 247. Los tributos a aplicarse a los VPU adheridos al RIGI serán los vigentes a la fecha de adhesión con las modificaciones que surgen del capítulo 4 del presente título. Los nuevos tributos que se creen a partir de la fecha de adhesión, distintos de los vigentes a la fecha de adhesión o de lo previsto en el capítulo 4 del presente título, no serán aplicables a tales VPU. Los incrementos de tributos existentes a la fecha de adhesión o a los previstos en el capítulo 4 del presente título no serán aplicables a los VPU. Lo previsto en el apartado anterior no inhibirá sin embargo a los VPU de beneficiarse de la eliminación de tributos o reducción de alícuotas que pudieran establecerse en un futuro en el régimen general y que resulten más favorables que los vigentes a la fecha de adhesión con las modificaciones del capítulo 4 del presente título. El beneficio de estabilidad tributaria otorga a los VPU adheridos al RIGI el derecho a rechazar cualquier reclamo por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de aquellos importes que excedan el tributo que corresponda abonar en virtud de los párrafos precedentes. Si, no obstante ello, el VPU abonara el importe que no correspondía en virtud de los apartados precedentes, el beneficio de estabilidad tributaria habilitará al VPU a utilizarlo como crédito fiscal pudiendo aplicarlo de manera inmediata a la cancelación de cualquier otro impuesto nacional. A los efectos del presente artículo, se entenderá que existe un incremento de tributos estabilizados bajo el RIGI y no aplicables al VPU, cuando a. Se aumenten las alícuotas, tasas o montos. b. Se deroguen total o parcialmente exenciones o se graven actividades o bienes no gravados a la fecha prevista en el párrafo primero del presente artículo. c. Se modifiquen los mecanismos o procedimientos de determinación de la base imponible de un tributo, por medio de las cuales se establezcan pautas o condiciones distintas a las que se fijaban al momento en que el VPU adhirió al RIGI y que signifiquen un incremento en dicha base imponible. d. Se incorporen al ámbito de un tributo situaciones que se encontraban exceptuadas o no alcanzadas en los pagos efectuados a sujetos del exterior, comprendidos en el título V de la Ley de Impuestos a las Ganancias. La estabilidad fiscal también alcanza a. Al incremento en las alícuotas, tasas o montos vigentes, y b. A la alteración en los porcentajes y barra diagonal o mecanismos de determinación de la ganancia neta presunta de fuente argentina. No se encuentran alcanzadas por la estabilidad fiscal ni resultarán violatorias de la misma. A. La prórroga de la vigencia de las normas sancionadas por tiempo determinado, que se hallen en vigor al momento de obtenerse la estabilidad fiscal. b. La caducidad de exenciones, excepciones u otras medidas dictadas por tiempo determinado, y que la misma se produzca por la expiración de dicho lapso. c. La incorporación de cualquier tipo de disposición tributaria por medio de las cuales se pretendan controlar, verificar o evitar acciones, hechos o actos, a través de los cuales los VPU puedan disminuir de manera
Indebida y barra diagonal o deliberada, cualquiera sea su metodología o procedimiento, la base de imposición de un gravamen. D. Los aportes y contribuciones de la seguridad social, o E. El incremento en las alícuotas del impuesto al valor agregado. Estará a cargo de los VPU que invoquen una vulneración de la estabilidad tributaria. Justificar y probar dicha vulneración en el sentido y con los alcances emergentes de las disposiciones de este artículo. Sin embargo, cuando la vulneración sea consecuencia de la creación o incremento de un nuevo tributo o de una modificación legal o reglamentaria de cualquier aspecto relativo a los tributos vigentes a la fecha de adhesión, estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Justificar y probar, en cada caso, que no se ha producido un incremento de la carga tributaria como condición previa para aplicar dicho tributo o la mayor alícuota al VPU. Artículo 248, a efectos de lo previsto en el artículo 19 del régimen penal tributario, Ley 27.430 y sus modificaciones, y siguiendo el criterio general que resulta aplicable, en los casos previstos en los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 8 de dicho régimen, la Administración Tributaria estará dispensada de formular denuncia penal cuando el VPU haya exteriorizado el criterio utilizado para determinar la obligación tributaria, incluyendo aquellos aspectos relativos a la base imponible, alícuota, exenciones, hecho imponible, alcances y barra diagonal o vulneración de la estabilidad tributaria. Entre otros, a través de presentación por escrito efectuada a dicha administración, con anterioridad a la presentación de la declaración jurada. Artículo 249. En el caso de los tributos regidos por la legislación aduanera, serán de aplicación a las importaciones y a las exportaciones para consumo de los VPU adheridos al régimen tributario, la alícuota y la base imponible vigentes al momento de la fecha de adhesión con las modificaciones que surgen de los incentivos previstos en el capítulo 4 del presente título. La Administración Federal de Ingresos Públicos deberá establecer un procedimiento de autoliquidación manual libre que garantice al VPU la posibilidad de presentar la liquidación de derechos y demás tributos a la importación o a la exportación que estime corresponder y de registrar la destinación de importación o exportación, incorporando dicha liquidación, sin que pueda exigírsele en ningún caso el pago previo de los importes que resulten aplicables bajo la normativa vigente en cada momento. Dicho procedimiento no podrá estar sujeto a autorización previa ni a requisitos o condiciones de ninguna clase. Artículo 250. Los VPU adheridos al RIGI gozarán de estabilidad normativa en materia cambiaria desde la fecha de adhesión al RIGI y durante el plazo mencionado en el artículo 246, la cual consiste en que el régimen cambiario vigente a la fecha de adhesión al RIGI, con las modificaciones aplicables en virtud de los incentivos cambiarios otorgados bajo la presente, no podrán ser afectados por la normativa cambiaria que se dicte estableciendo condiciones más gravosas. Las normas susceptibles de estabilidad cambiaria son todas las normas vinculadas a la materia cambiaria y que forman parte del régimen cambiario dispuesto en el RIGI con la única exclusión del tipo de cambio. La autoridad competente en materia cambiaria, en ejercicio de las facultades asignadas en su Carta Orgánica, dictará en el plazo máximo de 30 días de publicada la presente ley, las normas necesarias con el fin de garantizar los derechos otorgados en este artículo. El VPU adherido al RIGI se encontrará en materia cambiaria sujeto a las siguientes disposiciones. A. Estará exento de cualquier restricción cambiaria derivada del régimen general cambiario vigente que contradiga o restrinja o resulte más gravosa que los derechos que en materia cambiaria se encuentran previstos en el capítulo 5 del presente título, pudiendo el VPU rechazar su aplicación con la mera exhibición o presentación de la constancia de adhesión al RIGI. B. En el supuesto de reducciones o eliminación de restricciones cambiarias que impliquen un tratamiento cambiario más beneficioso que el previsto en el capítulo 5 del presente título, el VPU podrán beneficiarse de las mismas aplicándolas de inmediato. Artículo 246. Se establece la estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria para los VPU adheridos al RIGI en relación con sus proyectos. Esta estabilidad implica que los incentivos otorgados no podrán ser afectados por la derogación de la ley ni por la creación de normativa más gravosa o restrictiva que la contemplada en el RIGI. Esta estabilidad tendrá una duración de 30 años a partir de la fecha de adhesión. Se establece la posibilidad de extender la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria hasta 30 años posteriores a la fecha estimada de puesta en marcha de cada etapa del proyecto, siempre que la primera etapa cumpla con los compromisos mínimos de inversión. Artículo 247. Se establecen las condiciones tributarias aplicables a los VPU adheridos al RIGI, indicando que los tributos serán los vigentes a la fecha de adhesión con las modificaciones previstas en el capítulo 4. Se establece que los nuevos tributos o incrementos de los existentes no serán aplicables a los VPU. Se detallan los casos en los que se considerará que hay un incremento de tributos estabilizados y no aplicables al VPU, así como las excepciones a la estabilidad fiscal. Se establece que el VPU tiene el derecho a rechazar cualquier reclamo por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos que ceda el tributo que corresponda abonar.
Artículo 248. Se dispone que la Administración tributaria no estará obligada a formular denuncia penal en ciertos casos en los que el VPU haya exteriorizado el criterio utilizado para determinar la obligación tributaria. Se establecen las condiciones para la autoliquidación de derechos y tributos a la importación o exportación por parte de los VPU. Artículo 249. Se establecen las condiciones tributarias aplicables a las importaciones y exportaciones de los VPU adheridos al RIGI, indicando que serán las vigentes al momento de la fecha de adhesión con las modificaciones previstas en el capítulo 4. Se dispone un procedimiento de autoliquidación manual libre para los VPU. Artículo 250. Se establece la estabilidad normativa en materia cambiaria para los VPU adheridos al RIGI, indicando que estarán exentos de cualquier restricción cambiaria más gravosa que la contemplada en el capítulo V. Se establecen las condiciones para beneficiarse de reducciones o eliminaciones de restricciones cambiarias más beneficiosas que las contempladas en el RIGI. Artículo 251. Se establece el procedimiento a seguir en caso de que un VPU adherido al RIGI alegue una violación a la estabilidad normativa cambiaria. El VPU podrá continuar cumpliendo con sus obligaciones cambiarias aplicando las disposiciones normativas vigentes a la fecha de adhesión, notificando a la autoridad competente en materia cambiaria. Si la autoridad competente considera que no ha existido tal violación, deberá requerir al VPU que indique de manera concreta la norma, acto, conducta u omisión que cons. Artículo 252. Se dispone que las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI pueden ser transferidas sin autorización previa, pero deben ser informadas a la autoridad de aplicación. Además, se establece que estas acciones no pueden ser objeto de prenda, cesión en garantía, fideicomiso u otro tipo de negocio jurídico de garantía sin autorización previa, debiendo también ser informado a la autoridad de aplicación. Artículo 253. Se establece que los beneficios del RIGI no pueden ser acumulados con incentivos de la misma naturaleza de otros regímenes promocionales preexistentes, pero la adhesión al RIGI no implica renuncia ni incompatibilidad con otros regímenes promocionales vigentes y /diagonal o futuros. Artículo 254. Se establecen las causas por las cuales cesarán los incentivos y derechos de un VPU adherido al RIGI, sin efecto retroactivo. Artículo 255. Se establecen los casos en los que los VPU pueden darse de baja voluntariamente del RIGI y el procedimiento para hacerlo. Artículo 256. Se detallan los incumplimientos sancionables del régimen y sus normas reglamentarias. Artículo 257. En caso de detectarse un incumplimiento por parte del VPU, la autoridad de aplicación debe notificarlo para que subsane la situación en un plazo de 30 días hábiles. Si el incumplimiento no puede subsanarse o si el plazo vence sin corrección, se inicia un procedimiento sumarial que garantiza el debido proceso y el derecho de defensa del VPU. Se le otorgan 15 días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas, tras lo cual la autoridad de aplicación resolverá sobre la procedencia de las mismas y fijará un plazo de al menos 20 días hábiles para su producción. Finalmente, se notificará al beneficiario para que alegue sobre la prueba producida en un plazo de 5 días hábiles, y la autoridad de aplicación deberá dictar resolución sobre el sumario dentro de los 30 días hábiles siguientes. Artículo 258. La autoridad de aplicación, al concluir el procedimiento sumarial y comprobar un incumplimiento del VPU, aplicará una o más de las sanciones detalladas en el artículo, que incluyen apercibimientos, multas de diferentes montos, cese del RIGI, inhabilitaciones y devoluciones de franquicias. Estas sanciones pueden ser aplicadas de forma conjunta o alternativa. Artículo 259. Se establece que la autoridad de aplicación puede disponer la suspensión preventiva del goce de los incentivos bajo el RIGI en el mismo acto en que se disponga la apertura del sumario infraccional, así como la suspensión del cumplimiento de otras obligaciones bajo el RIGI durante dicho periodo. Artículo 260. La acción penal por infracciones del artículo 256 con pena de multa se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo 257. Artículo 261. Se establece el procedimiento para el cese de los incentivos, detallando que no tendrá efectos retroactivos ni afectará a los incentivos obtenidos con anterioridad. El VPU no podrá volver a ser incluido en el RIGI después del cese. Artículo 262. Se establecen las disposiciones relacionadas con la impugnación de las sanciones por parte de los VPU, tanto administrativa como judicialmente, así como el papel de la autoridad de aplicación en la instrucción y aplicación de las sanciones. Artículo 263. Se designa a la autoridad de aplicación de la ley, otorgándole facultades relacionadas con la evaluación, fiscalización y control del RIGI, así como la caducidad de incentivos y el dictado de normas operativas necesarias para su cumplimiento. Artículo 264. La autoridad de aplicación puede delegar sus facultades en las secretarías de gobierno según el sector de actividad correspondiente. Artículo 265. Los beneficiarios deben proporcionar información sobre el estado del proyecto y los VPU cuando la autoridad de aplicación lo requiera. Se instruye a la Administración Federal de Ingresos Públicos a crear un área específica para crear las CUIT de los VPU y fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras. Capítulo 10. Jurisdicción y arbitraje. Se establece un procedimiento para resolver disputas entre el Estado Nacional y un VPU adherido al RIGI mediante consultas y negociaciones amistosas. Si no se resuelve en un plazo determinado, la disputa se somete a arbitraje, y se detallan las reglas y procedimientos para dicho arbitraje. Artículo 267.
los derechos e incentivos adquiridos bajo el régimen se consideran inversiones protegidas, y su afectación puede dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado nacional. Artículo 268. La existencia de un proceso arbitral no afectará las obligaciones del Estado nacional ni los derechos del VPU. Capítulo 11. Jurisdicciones locales. Declaración de interés nacional. Se invita a provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios a adherir al RIGI. Se establece que no pueden imponer nuevos gravámenes locales a los VPU, salvo tasas retributivas por servicios efectivamente prestados. Capítulo 12. Disposiciones transitorias del RIGI. Se establecen disposiciones transitorias relacionadas con la reglamentación y aplicación del régimen, así como sanciones para funcionarios que incumplan plazos establecidos. Título X. Privy Channel. Se deroga una ley Privy Channel específica. Título 11. Disposiciones finales. Se invita a provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas congruentes con la ley. Se establecen plazos para la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo Nacional, y se especifica la fecha de entrada en vigencia de la ley. Se dispone el envío de la ley al Poder Ejecutivo Nacional. Anexo I. Privatización. Lista de empresas sujetas a privatización. Anexo 2. Lista de empresas incluidas en el régimen. Anexo I. Privatización. Lista de empresas sujetas a privatización. Anexo I. Privatización. Aerolíneas Argentinas S.A. Energía Argentina S.A. Radio y Televisión Argentina C. Intercargo SAO. Privatización/concesión. Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Correo Oficial de la República Argentina S.A. Belgrano Cargas y Logística S.A. Sociedad Operadora Ferroviaria S.E., SOFCE. Corredores Viales S.A. Anexo 2. Lista de empresas incluidas en el régimen. Núcleo Eléctrica Argentina S.A. Banco de la Nación Argentina. Nación Seguros S.A. Nación Reaseguros S.A. Nación Seguros de Retiro S.A. Nación Servicios S.A. Nación Bursátil S.A. Pellegrini S.A. YCRT.